Hola y bienvenidos a esta ponencia titulada La visualización de datos como actividad multidisciplinar en la ciencia. En primer lugar, quisiera comentar un poco qué es la visualización de datos. Bien, es una actividad que está teniendo un gran impacto en la actividad investigadora, en la comunidad académica, en otros sectores también, pero esta ponencia está referida a la producción académica. Bien, la visualización de datos sería la captación de datos y la representación de estos en gráficas, en visualizaciones. Pues bien, la visualización de datos está teniendo mucho impacto en la producción académica y aunque el concepto proviene de los años 50 del siglo pasado, cuando los ordenadores empezaron a poder hacer esto, trasladar datos a imágenes, el verdadero empuje que está teniendo esta actividad proviene de los años 80 y 90 y sobre todo en la actualidad, gracias a que ahora mismo las fuentes de datos son más accesibles, hay más fuentes de datos, por ejemplo el concepto de Big Data, y también hay más herramientas disponibles para todo el mundo para que puedan tomar esos datos y convertirlos en gráficas. Esto antiguamente no era posible y cada día es más fácil y más accesible para la comunidad investigadora. Bien, la visualización de datos se puede entender desde tres enfoques diferentes. Una parte sería el enfoque tecnológico, es decir, investigar cómo trasladar los datos a gráficos, y eso es un campo que tiene mucho recorrido. El segundo enfoque sería la parte cognitiva, cómo interpretamos esos gráficos, cómo la audiencia interpreta esos gráficos y entiende lo que quieren decir. Y finalmente estaría la parte comunicativa, que sería cómo usamos las visualizaciones de datos para comunicar información, para trasladar información, ya sea conocida o desconocida. Bien, la visualización de datos no es una ciencia. Hay autores que consideran que si fuera una ciencia no formaría parte de las ciencias duras, por ejemplo las matemáticas, pero en todo caso la visualización de datos no es una ciencia, es una disciplina, es una técnica, es una actividad que afecta a muchas ramas de la ciencia, a muchas formas de conocimiento, por lo tanto se considera que es transversal por parte de muchos autores. Pues bien, las preguntas de investigación de este pequeño trabajo serían, en primer lugar, si es cierto que que la visualización de datos está afectando decisivamente a la forma en que se genera el conocimiento científico actualmente, en la producción científica, en los artículos, en los capítulos del libro, por ejemplo. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería si es verdad que la visualización de datos es tan transversal, tan multidisciplinar como afirman otros autores. Bien, pues para dar respuesta a esas preguntas se realizaron dos consultas. La primera fue una consulta en Google Scholar con el concepto de Data Visualization en inglés para obtener más resultados desde el año 1950 hasta la actualidad, hasta finales del 2022, 31 de diciembre del 2022. Y lo que podemos ver en esta gráfica de línea de tiempo que expresa los resultados obtenidos cuantitativamente, es que ha habido un crecimiento exponencial, aunque si bien ha habido un retroceso en este pasado año 2022. Y eso da que pensar, sobre todo, si la visualización de datos pasa a convertirse en una moda tecnológica. Es algo que deberíamos de seguir analizando y estudiando a lo largo del tiempo. Pero bueno, los resultados son claros y la visualización de datos tiene mucha importancia en la producción científica en la actualidad, tomando como referencia esta consulta a Google Scholar. Bien, la segunda pregunta de investigación era referida a cómo de transversal era la visualización de datos. Entonces lo que se hizo fue un análisis de una revisión bibliográfica sistematizada usando los principios del Resiste CSH Framework de Codina, que es un marco para poder realizar revisiones bibliográficas. Y aplicando esos criterios y el mismo concepto citado anteriormente, Data Visualization, se consultó en las bases de datos Microsoft Academics, Google Scholar, Sage Journals y Wiley Online. Y los resultados serían estos, aquí sería expresado en un dendograma circular, y vemos que efectivamente el concepto de visualización de datos aparece en todo tipo de revistas y de publicaciones académicas en estas cuatro bases de datos consultadas. La categorización se realizó usando los principios de Scopus y aquí lo veríamos. Vemos que ciencias de la computación tiene mucha importancia, representa el 40,5% de todos los resultados. Esto estaría relacionado con lo que algunos autores comentan, que en la visualización de datos es más fácil trabajar en ella desde la perspectiva de crear nuevas formas de trasladar datos a gráficas. Pero bueno, también tenemos otras disciplinas con peso, como sería ingeniería, que aparece en Microsoft Academics y en Google Scholar como segunda disciplina con más presencias. También tendríamos, en el caso de Sage, bioquímica.
Y finalmente, y como dato muy relevante, en Well Online se encontró que la segunda categoría, después de ciencias de la comunicación, de la computación, la segunda categoría con más resultados fue ciencias sociales. Y esto nos da una idea de cuán importante es la visualización de datos en todo tipo de disciplinas, porque ciencias sociales está muy alejado de ciencias de la computación y nos demuestra lo que algunos otros afirman, que la visualización de datos es de gran utilidad en muchas ramas de la ciencia. Por ejemplo, en humanidades digitales es muy importante la visualización de datos y forma parte, aunque sean digitales, forma parte del campo de las humanidades. Y aquí lo vemos en el resultado de ciencias sociales en Wallet Online, que es una base de datos muy importante, como afirma la revisión sistemática. Bien, aquí acabarían los resultados. Podemos dar respuesta a las preguntas de investigación. La primera, que sí, la visualización de datos tiene mucha importancia en la actualidad en la comunidad científica y académica, en la producción científica y académica. Primera pregunta. Y la segunda pregunta, evidentemente, la visualización de datos, aunque tiene mucho peso en ciencias de la computación, abarca a muchísimas disciplinas diferentes y es útil para un montón para una gran variedad de investigadores y de trabajos. Bien, aquí acabaría mi ponencia. Quedo abierto para cualquier consulta o aclaración. Gracias por la atención y un cordial saludo.